Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán, un programa de debate, de análisis, de discusión, en el que esta semana, como siempre, me hacen el gran favor de acompañarme mi querida maestra Ana Gabriela Aguilar. Regidora, ¿cómo estás? Iniciando la semana, muy buenas noches a tu auditorio, buenas noches Eduardo, Elmer, Chipi, don Ricardo Bojorquez en los controles, pues iniciando con el ánimo de estar vivos, de estar guardando la distancia, de usando el tapabocas y de trabajar pero de cuidarnos, ¿no? Entonces, pues que sea una semana de salud, sobre todo para todos y todos, para todas y todos y sus familias. Muy buenas noches. Y además está el hijo predilecto del fraccionamiento Las Américas, mi querido amigo Elmer Rodríguez. ¿Cómo estás, consejero? ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridísimo Eduardo, maestra. Buenas noches ahí en los controles a Ricardo. Buenas noches, querido auditorio. Una semana más que inicia con muchas noticias, con mucha fuerza, con mucho ímpetu. Y vamos a darle para adelante. Bueno, yo traigo ahí un tema y además bueno, una mención que sí quiero hacer antes de entrar a cualquier tema. Yo sí quiero mencionar y darles un aplauso. Se menciona mucho que la primera línea de defensa contra el COVID, que son el personal médico, los doctores, enfermeras, enfermeros, que están luchando contra esto, pero hay un sector de la población que también está en primera línea, que también se está jugando la vida, que también tiene algunos compañeros ya caídos por la enfermedad, pero que no se les menciona porque están siempre detrás de las cámaras. Todos los periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, toda la gente de prensa que día con día han estado llevándonos la reseña de toda esta epidemia hasta nuestras casas, jugándose la vida, metiéndose en los hospitales, en las funerarias, en muchos lugares de riesgo y que normalmente no se les reconoce, y hoy sí, bueno, sí hay algunos ya contagiados, y yo sí quiero hoy darles un reconocimiento a todos mis compañeros de los medios de comunicación. Dicho esto, eh, yo ahí traigo un tema que a mí me tiene muy, muy molesto. La justicia en este país está verdaderamente prostituida por quien debería de ser el primero en cuidarla. No es posible que en este país digamos, sí, vamos a meter a la cárcel a la niña de 14 años que mató a su violador, sí vamos a meter a la cárcel a las mujeres que abortan en Veracruz, sí vamos a meter a la cárcel al que se roba 1 kilo de carne, pero vamos a dejar libres a narcotraficantes, vamos a dejar libres a quienes han pues robado, porque no hay otra palabra, el dinero de todos los mexicanos, y que es gente que ni siquiera pisa la cárcel, que se inventan enfermedades para tenerlos en hospitales. Y estoy hablando del caso de Emilio L., como hay que decirle, por cuestiones de derechos humanos, pero era el director de Pemex, si usted sabe bien a quién me estoy refiriendo. El señor lo regresan de España, jamás pisa la cárcel, porque mágicamente en el trayecto de 12 horas se le desarrolla una anemia, va a dar al hospital, que se le cura al otro día de que en lugar de dictarle prisión, le ponen un brazalete y lo mandan a su casa.
Una persona que ya aceptó, que recibió dinero por autorizar una compra de una planta hidrogenadora en Veracruz con un sobreprecio, donde además el 80% de la planta no servía, está confeso. Y por este delito, la Fiscalía General de la República no le finca ninguna responsabilidad. Una persona que recibe dinero de una empresa extranjera, como es Odebrecht, para meterle a la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Una persona que con el dinero de todos nosotros soborna, según él, a legisladores para que aprueben la reforma energética y da los nombres y esto. Yo nada más les recuerdo que para que exista la corrupción se necesitan dos: el que da y el que recibe. No solamente es corrupto el que recibe el dinero, sino el que lo da. Y además es dinero de todos nosotros lo que dio, dicho por él, a todos estos legisladores. Y el señor está en su casa, ya le quitaron un cargo, que es lo de la compra fraudulenta de esta planta, y como yo lo veo, el señor no va a pisar la cárcel jamás. Entonces, no es posible que diga el presidente, bueno, si regresan el dinero, no vamos a fincarle responsabilidades a nadie. O sea, ¿él quién es para negociar la justicia así? O sea, si cometes un delito, pues te meten a la cárcel y se acabó. Y además, tienen que regresar el dinero. Pero no, mágicamente les dicen, regresen el dinero, que es lo que me importa para repartir, y no hay problema. Mientras que a otras personas sí se les aplica todo el peso de la ley. Entonces no es posible que lleguemos a este grado, mientras se minimizan la violencia intrafamiliar, dicho por el presidente, donde dice que no, que eso es puro invento. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Entonces, si yo me robo $1,000 millones, me guardo 100 y regreso 900, entonces no voy a la cárcel. Si caemos en eso, el gobierno se vuelve cómplice de la corrupción. En lugar de combatirla, se vuelve cómplice porque está recibiendo nuevamente este dinero no completo, eso hay que aclararlo, y se vuelve cómplice del delito. Entonces, yo no soy abogado, pero a mí me parece que el criterio y el raciocinio me dictan que esto está muy, muy mal y que nos lleva por un muy mal camino. Pero, bueno, yo quiero oír la opinión experta de mis compañeros abogados. Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Revisa el estado de techos, puertas, ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso, cacharros. Ten a la mano radio, baterías, agua para al menos 4 días. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán. Ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
años y no sabes qué hacer en estas vacaciones, inscríbete al curso de verano en línea del Gobierno del Estado, que se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto, donde podrás aprender sobre actividad física, deporte, nutrición, ecología, inclusión, arte, cultura y mucho más. Tienes hasta el 26 de julio para inscribirte en yucatán.gov.mx/curso verano/. Participa y vive un verano de mucha diversión en casa. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Experto Elmer Rodríguez, porque yo soy abogada, pero yo sé pues de cuestiones generales, y en el tema de la teoría general del Estado, definitivamente el Estado está para salvaguardar los derechos, para proteger a los ciudadanos, para equilibrar los recursos, y una de las funciones del Estado es precisamente la jurisdiccional, que es la de aplicar la justicia. En este caso con Emilio L., probablemente se le haya aplicado algo que en justicia se le llama criterio de oportunidad, en la que confiesa sus delitos, involucra a quienes realmente estuvieron presentes o quienes tuvieron una parte activa importante en la comisión del delito, y con su testimonio pueden llegar a algún pez gordo más arriba de esa cadena alimenticia, ¿no? Hablando de peces gordos. Probablemente Emilio L. va a dar algún número, alguna lista de nombres, de operaciones que permita hacer no solo la recuperación del recurso económico, que es lo que al final estoy entendiendo que el presidente quiere tener en las arcas del Estado de nuevo, sino de que se va a armar alguna carpeta de investigación más fortalecida en la que no haya la posibilidad de que después, mediante un amparo, se quedan libres, porque no está bien sustentada la carpeta de investigación, porque efectivamente muchas de los casos que se caen a la mitad del proceso es porque esas carpetas de investigación o esas pruebas no han sido sustentadas de una manera legal o de una manera fortalecida, y entonces cuando llega a la justicia federal se caen. O sea, cuando llega, a la Suprema Corte de Justicia, se caen porque no fueron obtenidas de una manera legal. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una teoría también que se llama la obtención de los frutos del árbol prohibido, del árbol envenenado. Cuando tú, por ejemplo, hay unas pruebas en una casa y de manera arbitraria penetras a esa casa y recabas esas pruebas sin una orden judicial, esas pruebas están contaminadas. Y a la hora que llega a la justicia federal, pues ese juicio se cae, porque es parte de un proceso que se tiene que seguir de manera legal. No es que la justicia esté soltando a los posibles imputados, a los posibles culpables, sino de que si tú recabas pruebas, por ejemplo, de una conversación privada sin una orden del juez, esa prueba no es válida, porque todos tenemos derecho a la intimidad, y si no fuera así, cualquiera podría entrar e ingresar a mi domicilio sin ninguna orden judicial, o podría intervenir una llamada mía, privada, sin una orden judicial, una llamada mía, y agarrarlo de pruebas, y entonces esto sería un caos. En la medida que nosotros protegemos los derechos individuales de las personas, aún, digo, en el tema, en este caso, de un proceso, de un debido proceso, un proceso justo, legal, con todas las de la ley, bueno, en ese sentido no se caen los casos cuando llegan a la justicia federal, y por eso es que vemos que si se arma un expediente y no hay sustento legal, no es que los jueces estén liberando a los delincuentes, es que esas pruebas no fueron obtenidas de una manera cumpliendo los derechos humanos. En el caso que nos ocupa, probablemente el presidente, si bien no es parte del sistema de justicia, sino que es parte del es el poder ejecutivo, el titular del poder ejecutivo, él lo que tiene que hacer es de ejecutar de la actividad administrativa del Estado, no jurisdiccional, pero
desde la Fiscalía General del Estado, él es el encargado de poner las demandas, las denuncias, y bueno, podría en un momento dado decidir no ejercer la acción penal en contra de Emilio L. en virtud de que se haya comprometido y haya aportado suficientes pruebas para ejercer la persecución de otros delitos. No estoy en el caso, no estoy en el tema porque pues, no conozco la carpeta de investigación, pero podría ser que ese sea el sentido de que está generando información, está aportando pruebas documentales, muchas de ellas seguramente, que permitan la consecución, que permitan continuar con desmadejar, de desenredar una serie de delitos a los que se pueda llegar y poder llegar a otras personas. Entonces, no podría opinar más de esto porque no tengo yo la carpeta de investigación, pero eso es lo que dentro de mi entender pudiera suceder. Y bueno, probablemente Elmer nos pueda dar un poco más de luz en este tema. Sí, a veces utilizan las argucias legales de que dicen, pues, ¿qué pasó con la maestra Elba Ester Gordillo, no? Que se fue hospitalizada, que fue a su casa, que por su edad a veces, o sea, hay casos de manera general, la ley tiene que ser general, y hay una edad determinada y hay unos padecimientos determinados en los que se les permite a los imputados o a los sentenciados incluso poder pasar su condena o poder pasar su proceso en su domicilio o con algunas restricciones. Entonces, de manera general, la ley lo permite y, bueno, probablemente esté cayendo en alguno de estos casos. Pero, bueno, Elmer, tú eres el experto, abogado litigante, entonces probablemente sepas un poco más de este tema. Bueno, así como experto no, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos un poquito. El caso Lozoya Obredech es de verdad, o sea, que lo tenemos que empezar a analizar desde que estaban en funciones para entender los pleitos que tenía Lozoya con Videgaray y cómo va empeorando toda esa relación política sin ser jefes los unos de los otros, porque Lozoya como exdirector de Pemex no le respondía cuentas en ese entonces a Videgaray, pero pues ahí empieza toda esta historia de corrupción, órdenes, quemaduras públicas, etc., que a la larga fueron trayendo consecuencias. Hay pleitos públicos con declaraciones entre estos dos personajes de la vida política del país, y desde esos entonces, desde el sexenio de Peña Nieto, se venían hablando de estas situaciones de corrupción y todo esto. Lo que es increíble es, desde el inicio, la cuarta transformación en el gobierno de Andrés Manuel se ha jactado o ha enarbolado la bandera de luchar contra la corrupción desde todos los puntos de vista. Pero volvemos a caer con, vamos a decirle, al mismo hueco cuando pedimos la extradición de España, de Lozoya al país, y ya llega con enfermedades y directo al hospital, y yo me pregunto, bueno, en Europa, de acuerdo a las convenciones internacionales, y aquí, que ahí sí existen los derechos humanos protegidos, y etc., o sea, lo tenían casi moribundo, porque el señor viene requete enfermo y viene al hospital. Yo no entiendo por qué en España no está en un hospital, pero pisa México y sí se va a un hospital. Entonces, ya de entrada ahí, volvemos al mismo hueco de la justicia política y sociedad mexicana, ¿ok? Todo parte también, a raíz de ese punto, de las defensas o negociaciones que puedan hacer los abogados de Emilio con la Fiscalía General de la República. Y esto no debe ni de espantarnos, ni de quitarnos el aliento de la boca, porque es una situación que se maneja en todo el mundo. En todo el mundo hay las negociaciones respecto a un imputado, respecto a alguien que puede ser condenado. ¿Para qué? Para que, obviamente, aporte información y datos de prueba que puedan servir para la captura o investigación, o la investigación y captura, en su caso mejor expresado,
de otros delincuentes, que es lo que están aplicando con Emilio. Emilio venía con un grupo de abogados que venía a defender y a los 15, 20 días de estar ya en territorio nacional, su padre, otro exfuncionario de alto nivel del gobierno mexicano, es el que agarra la batuta de la defensa legal de su hijo y empieza una negociación con la Fiscalía General de Gertz Madero. Entonces empiezan esas negociaciones de, bueno, dime quién más y dime cómo lo hiciste y dime cómo funcionaba y dame datos de prueba, y pues yo voy siendo un poco más laxo con la aplicación de la justicia hacia ti. Lozoya va a estar en la cárcel no sé cuántos años, ahí dependerá de la calidad de la información y los datos de prueba que pueda ofrecer y de las artimañas jurídicas, en este caso, porque expresados de la manera jurídica correcta, sería de los recursos jurídicos utilizados por los abogados, pero pues al final de cuentas, en el argot cultural, para que ustedes nos entiendan, que nos están viendo, son artimañas legales. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. ¿Tienes entre 5 y 12 años y no sabes qué hacer en estas vacaciones? Inscríbete al curso de verano en línea del Gobierno del Estado, que se llevará a cabo del 27 de julio al 7 de agosto, donde podrás aprender sobre actividad física, deporte, nutrición, ecología, inclusión, arte, cultura y mucho más. Tienes hasta el 26 de julio para inscribirte en yucatán.gov.mx/curso verano/. Participa y vive un verano de mucha diversión en casa. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es una situación que se valdrá, está dentro del terreno de juego, dentro de la cancha, utilizarán todas las herramientas que tengan a su disposición, obviamente para hacer más fácil el proceso legal por el cual está siendo intervenido Lozoya, ¿no? Ahora, la 4T, decíamos, vuelve desde el inicio a tropezar con esto. Hay que recordar y hacer nada más la connotación que en nuestro sistema penal actual no existe la confesión. Yo puedo llegar y estar gritando por la calle o en separos o en la cárcel o el nombre que ustedes quieran ubicarlo para que se abarque todo lo que puede ser detrás de una reja en cualquiera de los niveles. Yo puedo decir, yo asesiné a tal, y no va a ser tomada como un dato de prueba, que ahora son así. Y la confesión simplemente no existe en nuestro sistema penal. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema penal está regido bajo el principio legal de que todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Entonces, por eso hay una carpeta de investigación. La investigación ya no tiene fe pública, eso hay que aclararlo en los dos niveles, tanto en federal como en estatal. Ya no tiene fe pública y es hasta que se lleva ante un juez de control cuando adquiere el carácter de una investigación o un procedimiento legal judicial, mientras solo es la recabación de datos de prueba que servirán o no para lograr una imputación respecto del imputado, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en todo este proceso, pues obviamente empiezan a adolecer las carencias de nuestro sistema de justicia, que no es ni remotamente uno de los 100 mejores sistemas de justicia del mundo. O sea, estamos muy, muy distantes
de tener un buen sistema, simplemente porque no en todos los casos, pero la falta de capacidad técnico-profesional para hacer las integraciones de las carpetas, pues deja mucho que desear. Y esto es, aunque es un caso muy mediático que seguramente está viendo directamente la Fiscalía en su cabeza con Gertz Madero, al final las indicaciones o las diligencias van recayendo en diferentes tipos de personas, diferentes tipos, y no vamos a comparar a una persona en el sistema, en la Fiscalía Federal, que debe estar andando entre unos 40, 50 mil pesos al mes, entre los millones de pesos que van a cobrar los abogados privados de Lozoya. Entonces, no es en cuestión de cuánto cobre y cuánto gana uno la capacidad, pero sí es una situación latente en cuestión de las horas invertidas, la capacidad técnico-jurídica, las estrategias, la experiencia. Eso también tiene que ver mucho, aunque todos jugamos bajo las mismas reglas, nuestro derecho es 100% interpretativo y tiene que cumplir ciertos requisitos legales para poder ser interpretado, y al final de cuentas un juez que está enfrente evaluará los datos de prueba que la Fiscalía General aporte y también pondrá sobre la balanza todos los argumentos y datos de prueba que aplique la defensa. Repito, todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario. Sin embargo, cuando se trata de estos casos tan mediáticos, obviamente empieza la frustración del pueblo mexicano, que lo que quisiera es ver en la cárcel a todos los que nos han hecho daño como país, a todos los que nos han robado, etc. Y hablaba al principio del hueco por el cual la misma 4T cae, porque haz de cuenta de las empresas investigadas, en el caso Lozoya Odebrecht, hay muchísimas que a partir del 2019 han recibido adjudicaciones directas de paraestatales. Entonces, todos están vamos a decir, es el mismo árbol, las 200,000 ramas que llega a tener ese árbol. Y si diríamos en la investigación jurídica, ¿hasta qué tanto estamos dispuestos a jalar el hilo para ver quién se cae? Entonces ahí empiezan las investigaciones. Es increíble que empresas que son investigadas ahorita por la UIF, que han salido a raíz de las investigaciones que se han hecho a Lozoya, a otros funcionarios de sexenios pasados, sigan recibiendo dinero del pueblo mexicano. Ve tú a saber si están haciendo bien su trabajo, ve tú a saber si se aplicó la gran omnipresencia de López Obrador y decir, bueno, como ya están conmigo, los estoy vigilando y ya no están haciendo corrupción, porque ahorita sí están haciendo bien su trabajo y se les investigará por lo que hicieron en el pasado, pero no por lo que hacen en el presente. Yo no sé qué es lo que esté pensando el gobierno federal, pero uno como ciudadano lo que quiere es, tal empresa, le suena el río, no queremos nada con esa empresa. Eso es lo que en la mayoría de las cabezas de los ciudadanos está. ¿Por qué? Porque ya estamos hartos de la corrupción, y en lugar de que López Obrador esté diciendo que ha sido una batalla de 18 años o etc., todos los argumentos que puedan decir, López Obrador es presidente porque el 70% de los mexicanos ya no aguantaba la corrupción, de los 70% de los mexicanos que votan, no de los 70% de mexicanos en población en general, de los que votan. Y aún así que López Obrador tuvo 51%, ¿no? Porque hay muchos votos nulos y etc., pero se estimaba que un 70% había de una u otra manera externado su apoyo a un cambio de régimen. Entonces, el hartazgo y la corrupción es lo que hace que lleve al gobierno federal esta 4T. Sin embargo, hemos visto que en los 2 años que llevan al frente del poder, y digo 2 años porque desde julio del 2018 empezaron a hacer las funciones casi todos los secretarios de gobierno y Andrés Manuel con giras ya presidenciales, aún que no haya tomado el cargo, y ha sido una constante ineptitud respecto a todos los asuntos y todos los casos que han realizado o que ha caído en sus manos. Por ejemplo, en la semana estábamos escuchando que el grito de 15 de septiembre no se va
a cancelar. Y diríamos, bueno, estás en medio de una pandemia, todo tu país es semáforo rojo casi, y ahí estás pensando que dentro de un mes vas a hacer tu grito de independencia cuando nuestras necesidades son otras, y aún así quieras agitar la campana y tirar un fuego artificial. No estamos para tirar un fuego artificial. Entonces, veamos de dónde sale, o de las dos casas que al parecer ya le van a quitar a Lozoya, a ver si esta unidad o departamento, la verdad ya no sé si es unidad, departamento o el instituto, ¿no? El instituto para devolverle al pueblo lo robado, que logre subastar o vender las propiedades. Yo no sé qué vayan a hacer. Y en medio de todo este caos, en donde todo el caso Lozoya Odebrecht debería estar a la luz pública, en una carpeta de investigación, obviamente que nunca vamos a tener, porque las carpetas de investigación solo están para las partes, pero que deberíamos de saber más o menos sobre qué línea de investigación se están haciendo las cosas, porque es deber la transparencia y la información de decirle al pueblo, oye, esto es lo que estamos haciendo, sin vulnerar los derechos, sin poner en riesgo la investigación, pero sí deberíamos de encontrar la manera de hacerle llegar al pueblo la información real e idónea, verídica, sobre este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque se presta a este oscurantismo con el que se ha manejado, la secrecía también, con la que se han manejado todos estos tipos de casos de investigación, y veremos el resultado de la gente que saldrá de este trato, porque ya se puede decir así, el trato que Lozoya hizo con la fiscalía, y si se van a investigar los nombres que salgan, porque es muy, muy sencillo el hecho de, si ya tenemos 2 semanas escuchando que Lozoya está dando información día tras día, ¿por qué no hay una carpeta de investigación contra Videgaray? ¿Por qué no hay una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no hemos escuchado más? Pero cuando llegó ni siquiera el presidente sabía que lo habían trasladado a un hospital, ¿recuerdas? Sí, bueno. Ahí, o sea, si no lo sabe ni el presidente, que es el que debe de estar mejor informado, cuál es el camino que está siguiendo la investigación. Yo creo que esa fue desde mi punto de vista, una gran cortina de humo para desviar un poco la atención al hecho de que Lozoya estaba llegando a un hospital y no estaba llegando a pisar una cárcel. Porque el hecho, y eso es lo que también me asombra a veces del periodismo, que hay muy bueno en México, pero hay muy escaso. Es muy escaso realmente. Pero ¿por qué? imagínate que a estas alturas no hay una sola imagen de Emilio L. en México. O sea, desde que salió de España a la fecha, no hay una sola imagen. Cuando fue dado yo como de alta, sé que a lo mejor sí está o no está. Ahora, cuando fue dado yo de quiero preguntarles una cosa. Imagínense si esta misma situación se hubiera dado en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto con un López Obrador de oposición. No, pues es que cuántas cosas no se le han ido encima. Si nos vemos ahorita con el coronavirus, hay declaraciones de él diciendo que se le salió del control en ese entonces con el H1N1, o sea, hay muchas cosas que se les podría arrojar a la cara, ¿no? Y decir, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hubiera sucedido si tú hubieras sido un candidato de oposición, como lo fuiste durante 12 años y atacabas sin ton ni son todas las acciones del gobierno? Pero el hecho creo que López Obrador nos ofreció, como bien decía, fue mejor candidato. Nos ofreció acabar con la corrupción y perseguir a los corruptos. Eso fue lo que nos ofreció. Eduardo y maestra, López Obrador solo tiene una oposición real hoy por hoy, él mismo. Porque si agarramos los tweets o las noticias con las que le pegaba a los sexenios pasados, o sea, podríamos aplicar esos mismos comentarios y sería una oposición muchísimo más sólida que el bloque que han estado tratando de armar a últimas fechas para ver qué onda. Y ya estamos lo que pasa es que es un tema de credibilidad.
Sí, Es que es estamos un tema a de 10 de credibilidad, agosto. o sea. Y en octubre arrancan las campañas. O sea, nosotros en nuestro cerebro está como campaña el hecho de, ya vimos a tal candidato en el espectacular, pero las campañas inician desde meses antes y en octubre arrancamos campañas para el 2021. Entonces, estamos ya a la vuelta de la esquina. Por eso es que López Obrador está en campaña, porque él anda paseándose por los estados que tienen semáforo rojo. Pero también se anda escondiendo y saliendo por las puertas de atrás, Eduardo. El fin de semana no le fue muy bien en el norte del país, acuérdate. O sea, ya la gente se está dando cuenta y está despertando. Y aquí te voy a corregir un dato, mi querido Elmer. El 63% del padrón electoral, del 100%, el 63% salió a votar. Y de ese 63%, un 53% más o menos votó por Andrés Manuel. Claro que la diferencia fue muy grande con los 22 millones del PAN y ni qué decir con los 9 millones que sacó el PRI. Y aquí sí se evidencia esa falta de credibilidad. O sea, al final el mejor opositor de Andrés Manuel hoy es Andrés Manuel cuando era candidato. Porque cuando salen el PAN o el PRI a decir algo, lo primero que hacen es raja tabla, ¿no? O sea, espérate, tú ya estuviste en el poder, ¿qué hiciste? Déjalo trabajar, ya sabes, o sea, lo que puede suceder. ¿Sabes qué también vemos? ¿Sabes qué también vemos hoy? Estamos viendo qué es lo que sucede. Desafortunadamente también hace 2 semanas, recuerden qué pasó con la combi, con el ladrón de la combi, ¿no? Que le aplicaron justicia por sus propias manos. Ahora sí que no está bien, no lo estoy aplaudiendo para nada. No, pero la gente ya está pero desesperada. Es un hartazgo social. Una florecita en el jardín, no nos quites esa florecita, por favor. No, pero es que imagínate que todos tomáramos justicia por nuestras manos, esto sería un caos y una descomposición social tremenda, ¿no? No, pero yo hace rato me refería, por ejemplo, a que Andrés Manuel de Eduardito, perdón que yo te corte, pero regresamos con tu idea, porque ya aquí nuestro producer está diciendo que por favor ya mandes a corte, porque ya estuvo, ya... Ahorita regresamos que Andrés Manuel está de gira. Dame de baja, por favor, a ese producer. No, por favor, es el que pone orden. Bueno, vámonos a un corte. No nos tardamos más que 2 minutos. No le cambie, regresamos. Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer después de un ciclón tropical? Permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán, ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán. Y bueno, decía yo que
Andrés Manuel anda de gira, con malos resultados, por cierto, en todos los estados que encuentra con semáforo rojo, allá va Andrés Manuel. Pero además, con una irresponsabilidad bárbara, porque el otro día dijo que él se va a poner el cubrebocas el día que se acabe la corrupción, que porque no le van a tapar la boca. Presidente, el cubrebocas no es un bozal, ¿eh? El cubrebocas es para protección de todos, no es para que deje de hablar, no se puede hablar todo lo que quiera, con o sin cubrebocas. Pero el mensaje que le está mandando a la gente, de que el bozal es para callarlos, que el cubrebocas, y que eso es un mensaje totalmente nefasto. Y fuera de la realidad y la necesidad que estamos viviendo como país, somos el tercer país con número de muertes, con mayor número de muertes en el mundo. Y si se traspola al número de muertos con respecto de la población, desafortunadamente estamos en primer lugar. Por el número, porque no vamos a comparar el número de habitantes que tiene Brasil o que tiene Estados Unidos, y con las comorbilidades que tenemos desafortunadamente en México. Pero vienes a López Gatell y te saca 20,000 estadísticas y 20,000 cositas ahí, donde resulta con que no, nosotros estamos así de muertes. Y el porcentaje de fallecimientos por infectados es muy elevado, estamos alrededor del 11%. No, estamos y hay países más del doble. El Salvador está al 2%, o El Salvador, o sea, países mucho que se supone que tienen un sistema de salud precario. No, la media mundial es del 4%. Sí, nosotros estamos casi al triple. Sí, es desafortunado. Eso es desafortunado. No estamos entrando en el tema COVID, ¿verdad? Pero no, ni quisiéramos hacer. Pero aquí lo que hemos dicho en ocasiones anteriores desde el principio de esta pandemia. Tenemos que hacer pruebas. A mí no me preocupa que salga el número de infectados. O sea, porque eso significa que estamos haciendo más pruebas. O sea, aquí mientras más pruebas hagamos, adelante. Pero el problema es que se rastree a los contactos de quienes salieron positivos y que se aísle a quienes salieron positivos y a los contactos para evitar ese contagio. Y por último, en México se aísla a los contagiados graves, se aísla ahí en un rincón de algún hospital. Pero aquí el tema es que desde casa, y aquí un tema importante es ese rastrearlo y que haya esa conciencia social de aislamiento y que no haya temor de manifestar alguna de los síntomas y de atenderse, porque eso desafortunadamente es lo que está llevando a los hospitales demasiado tarde. Ingresan al hospital y a los 2, 3 días desafortunadamente fallecen porque llegan con una oxigenación muy baja. Entonces, aquí lo que me preocupa no es el número de infectados, que es grave, pero el número de fallecimientos es lo que es de asustarse y de tener cuidado. La tasa de mortalidad es brutal. Sí. Pero bueno, volviendo al tema. Elmer quería decir. Mi querido Elmer, la credibilidad del pueblo de México en sus instituciones está de veras muy golpeada. Cada día creemos... Son muchísimas cosas, Eduardo, son muchísimas cosas, porque, por ejemplo, para el tema del COVID, hoy por hoy tenemos alrededor de 50,000, 51,000 muertos por esta pandemia. Lastimosamente, hemos perdido a 50,000, un poquito más de mexicanos derivado de esta pandemia, derivado de la incongruencia, de la irresponsabilidad de un subsecretario de salud como Hugo López Gatell, porque el secretario creo que solo le ha dado la cara una, máximo 2 veces en 5 meses de pandemia, por estrategias políticas o por lo que quieran en cuestión de facilidad para hablar frente a las cámaras, o lo que ustedes gusten y manden, los que nos están viendo, que son fervientes seguidores y no críticos del gobierno federal, pero es una irresponsabilidad el hecho, y por eso los gobernadores la oposición se han unido para pedir la renuncia. Situación a la cual yo me sumaría, es ya una catástrofe. Obviamente no va a renunciar ni va a despedir. ¿Por qué? Porque se esperarán a ver cómo acabe la pandemia, porque si ya es López Gatell la persona que
más críticas recibe con el tema del manejo de la pandemia, pues obviamente es la carta que van a quemar cuando todo esto acabe. Y cuando todo esto acabe, dirán, bueno, pues el doctor que tenía todos los conocimientos sabidos y por haber y que fue nombrado en la Organización Mundial de la Salud y todo esto, bla, 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 él se equivocó y por eso ya no está en el gobierno federal y acabará como siempre acaba en la historia de la política mexicana, un caso más, una anécdota más de alguien que no realizó su trabajo de la manera correcta y listo, calisto. La semana pasada tocábamos el tema de nadie puede estar tan preparado para entender la magnitud de la pandemia hasta que nos está pasando. Pero ya llevamos 5 meses y parece ser que no la entendemos. No puede ser que de ninguno de los meses hayamos aprendido y que cada mes empecemos con una teoría diferente, que si el cubrebocas sirve, que si no sirve, que si me lo pongo, que si no me lo pongo, que si salgo, que si no salgo, sal a cenar, ya no salgas a cenar, todo el semáforo está, que es responsabilidad de los estados que es responsabilidad del gobierno federal, los estados que es responsabilidad de los municipios y cada presidente municipal hace lo que quiere como si fuese un régimen feudal después de la época de la posconquista, ¿no? Entonces, la verdad es que en orden de organigrama, estamos tirados al catre, nos ha superado la pandemia, hemos visto que tenemos una nula capacidad de profesionalismo en cuestión de reacción a una catástrofe, y eso no es también para olvidar cómo han sido las otras catástrofes. Hoy hablábamos detrás de cámaras, tembló en Chetumal. Bueno, tenemos que recordar el sismo catastrófico de un tiempo para atrás, que las autoridades se vieron rebasadas. ¿Y quién sacó la casta? La ciudadanía. Y hoy la ciudadanía no puede sacar la casta porque no puede salir, porque pone en riesgo su vida de una manera catastrófica. Y nuestro sistema de salud, que hemos venido diciendo año tras año, que sufre, que es vulnerable, que no se puede dar abasto, que no tiene la capacidad. Estamos viendo 50,000 mexicanos lamentablemente ya fallecieron. Somos el tercer país a nivel mundial en contagios. Y recuerden que creo que el primer mes o el segundo mes, López-Gatell decía que las cifras había que multiplicarlas por 8. Entonces, imagínate, o sea, somos el top number one increíble en el mundo con el caso de esta pandemia. Y bueno, para ya acabar y darte la palabra, Eduardito, y hay que dejar en cuenta que los que presentan síntomas que no son graves se quedan en sus casas y esos no están en ninguna gráfica. Entonces, imagínense nuestros números. Nuestros números son casi, si los vemos a nivel global, mundial, nos va a decir cualquier país, sus números son increíbles, o sea, no podemos creer la cantidad de contagios. Y claro, hemos como los 5, del top 5, no, de cómo era, del top 10, perdón, 6 países son manejados con una línea de gobierno como la que tenemos ahorita. Radicalismo completo. Extremistas. Brasil, Estados Unidos, que es primer lugar, Reino Unido, que es segundo lugar, nosotros como tercer lugar, Brasil como cuarto lugar, no, está Brasil Perú. No, Brasil con Bolsonaro está con números igual fuertísimos. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, estamos atados de manos, no entendemos, no sabemos qué hacer. Pues por ejemplo, dirán mucho lo que sea. Tú diste la respuesta. Sí, a veces cuando el gobierno está rebasado, la sociedad tiene que poner de su parte. Desafortunadamente han habido esos mensajes contradictorios entre el gobierno del Estado, gobierno federal, gobiernos municipales, López-Gatell, entre el mismo gabinete del presidente, claro. El uso o no del cubrebocas, que es muy desafortunado, que eso es genocida, la verdad. O sea, si todos los estudios científicos están demostrando que si usas tapabocas, si usan ambos tapabocas, evitas o disminuyes el contagio, porque se necesitan 1000 partículas para poder ingresar a tu cuerpo y que se te haga la enfermedad. Pero bueno, aquí todo esto contradictorio, nosotros como ciudadanos tenemos que tomar acción. Tú diste la respuesta hace un rato, Elmer. Al final es la ciudadanía la que tiene que tomar acción y cuidarse
esta distancia social, este uso de cubrebocas, este lavado constante de manos, cada 2 horas al menos durante 20 segundos, para que esto no siga. Desafortunadamente sí, somos una sociedad que necesita la línea del presidente o del gobernador. Y por ejemplo, ahorita hay un movimiento que está pugnando porque ya se abra todo absolutamente, pero sí es cierto, la cuestión económica es muy importante, pero estos ciudadanos que están, que Eduardo mencionó, ¿no? Los reporteros, pero los policías, los doctores, las enfermeras, el personal de salud, el personal que va en las ambulancias, los de servicios públicos municipales que recogen basura, que están en las calles haciendo que la ciudad funcione, todos ellos hoy están teniendo un desgaste, pero fatal. O sea, hay mucha gente infectada y que desafortunadamente ha fallecido por cuidar a otros. Entonces, si nosotros como ciudadanos, que es tu respuesta que tú mismo diste con el temblor o con algunas otras graves catástrofes nacionales, si nosotros no tomamos conciencia de esto, ¿quién nos va a llevar el tren? Nos va a llevar el tren porque no vamos a parar la pandemia, porque la curva no va a disminuir, porque el personal de salud está falleciendo, porque no estamos siendo capaces de contenerlo como sociedad. Entonces, haciendo eco a ti, haciendo eco a tu voz, no podemos estar esperando a que el presidente se ponga o no se ponga el cubrebocas. Bueno, fíjate cómo estarán las cosas, que el sábado en su telenovela nocturna de López Obrador, decía, ya ven, yo tenía razón, en agosto nos vamos a recuperar. Yo recuerdo que él en mayo ya quería abrir la economía para el 10 de mayo, que porque ya habíamos domado la curva, en mayo, imagínense, o sea, no tienen idea. El problema es que no tienen idea. Ahora, de lo de López-Gatell, yo la verdad sí me da mucha pena porque es un profesional el señor, pero bueno, tiene que obedecer a intereses políticos. Desafortunadamente, ahí se vendió a la política y dejó la ciencia. Y otro tema que yo quería decir rapidito, la mitad del país. Rapidito, en 30 segundos. La mitad del país. Porque ya salió tu producción. No tiene vacunas para los niños recién nacidos. Porque el gobierno de la 4T, cuando llegó, le dijeron hay que pagar las vacunas y dijo, no, esto es corrupción. Y no las pagó. Entonces, porque no sabían que primero se pagan y 6 meses después llegan. Entonces no las pagó y la mitad de los estados del país no cuentan con vacunas para los recién nacidos en el sector salud. Y eso es gravísimo, gravísimo. Pues nunca se va a poner el tapabocas el presidente porque la corrupción sigue, ¿no? Ya cuando supieron que así eran las reglas internacionales, dijeron, bueno, entonces sí, vamos a pagarlas. Les dijeron, pues sí, pero en 6 meses te las tienes, ¿verdad? ¿Y sabías que el sarampión se contagia por aire? O sea, nosotros con el coronavirus ya sabemos que es por gotículas que se expelen, ¿no? De nariz y boca de los enfermos. Pero el sarampión está en el aire. Y si estos niños no son vacunados, olvídate. O sea, en la Ciudad de México ya estaban teniendo graves problemas de sarampión. Esperemos de verdad que entonces los propios pediatras del sector salud le dicen a la gente, pues mire, no hay ahorita vacunas, pero si me va a ver en la tardecita a mi consultorio, yo sí tengo vacunas. Nada más que les cuestan 500 pesos. Entonces, sin trabajo, en plena pandemia, y además no hay vacuna. Pero bueno, pues ahí están los logros de la 4T. En fin, mi querida maestra, muchísimas gracias. Elmer, estimado, muchas gracias. Muy bonito tu cuadro, Elmer. Cuídense mucho. Es original. Bueno, cuídense mucho, muchas gracias. Y ya escuchó usted cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre yo les recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Que tenga usted una grandiosa semana.